Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. La palabra del Señor dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este día. Te pido que bendigas a cada persona en este lugar. Que tu palabra sea la luz que guía sus pasos, el pan, Señor, que sacia su hambre espiritual, el espejo que los hace ver sus errores ante ti para corregirlos, la espada, Señor, que corta todo aquello que no te agrada, la medicina, Padre, que sana sus vidas, sana sus almas, Señor. Y que al oír el día de hoy este sermón, seamos edificados, seamos confrontados, seamos exhortados, seamos animados, Señor, por tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables, muchas gracias. Mi tema se titula Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de la conversión del apóstol Pablo. Lo que resta de este capítulo 9, vamos a estar hablando de ambos apóstoles, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Sabemos, hermanos, que ellos son los protagonistas del libro de los Hechos, humanamente hablando, ¿no? Porque por otro lado sabemos que el protagonista principal es el Espíritu Santo, que es, hermano, el libro de los Hechos es conocido, algunos lo conocen como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo estoy de acuerdo con algunos hermanos que han dicho, creo que es más bien el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y eso es una realidad. En lo que resta del capítulo, hermano, desde este verso 20 hasta el 43 que leímos, vamos a estar hablando tanto de Pablo como de Pedro. Sabemos, hermano, que Hechos nos habla mucho de Pedro más al principio del libro y nos habla mucho de Pablo más al final del libro. Pareciera como que este libro, si lo dividimos en dos partes, ambos apóstoles, hermanos, son los que aparecen en escena constantemente como protagonistas de este libro, decía yo. Uno de ellos, el apóstol Pablo, llamados a los de la incircuncisión, a los gentiles. Y el otro, el apóstol Pedro, llamado a los de la circuncisión, a los judíos. ¿Okay? Estos apóstoles, hermanos, sabemos que son tan importantes para el cristianismo por la forma en que Dios los usó para ser los que ponían las columnas doctrinales de la iglesia. Y bueno, entre ellos dos escribieron 16 libros, hermanos, del Nuevo Testamento. Sabemos que Pablo escribió más, siendo 13 del apóstol Pablo. Lo que vamos a hacer, hermanos, es, en la primera parte vamos a estar hablando de Pablo, y luego en la segunda parte vamos a estar hablando de Pedro, y pareciera como que estamos cambiando abruptamente de tema, pero la realidad es que solamente el Espíritu Santo está redirigiendo una vez más a retomar a Pedro, que lo habíamos dejado a Pedro desde Hechos 8:25, cuando Pedro y Juan fueron a Samaria para supervisar lo que había pasado bajo el ministerio de Felipe en Samaria, que fue evangelizar Samaria, y Pedro y Juan fueron enviados por los apóstoles a Samaria y habían ido entonces a supervisar lo que estaba pasando allí. Y lo último que vemos en Hechos 8:25 acerca de Pedro, es que dice que Pedro, después de que terminó en Samaria, volvió a Jerusalén. Y ahí dejamos de hablar de Pedro. Luego todo el capítulo, lo que siguió, la conversión del eunuco y lo que vimos la semana pasada acerca de Pablo, todo eso como que nos olvidamos de Pedro un rato.
Pero lo que vamos a hacer el día de hoy, ya cuando lleguemos a la segunda parte del sermón y comencemos a hablar de Pedro, es simplemente retomar eso, Hechos 8:25, donde se hizo la última vez mención del apóstol Pedro. Quiero aclararles, hermano, que le puse Pedro y Pablo, pero no son las biografías de ellos. No es de que voy a darle la biografía de Pedro, la biografía de Pablo, eso tomaría, hermano, volúmenes y volúmenes de libros, especialmente sobre la vida de Pablo. Sino que lo que vamos a hacer, hermano, es hablar brevemente de cómo en el capítulo 9, en lo que nos resta, primero se dedica la primera parte a Pablo y la segunda parte a Pedro. Más o menos vamos a ver los siguientes puntos. Si ponen, por favor, la lámina que sigue. Vamos a ver estos 5 puntos en este sermón. En primer lugar, Pablo predica en Damasco, Hechos 9, del 20 al 22. Ese va a ser nuestro primer punto. Segundo, Pablo comienza a sufrir por Cristo, Hechos 9, 23 al 25. Tercer punto, Pablo es rechazado en Jerusalén, Hechos 9, 26 al 31. Cuarto punto, Pedro es usado para sanar a Eneas, Hechos 9, 32 al 35. Y por último, Pedro es usado para resucitar a Dorcas, Hechos 9, 36 al 43. Son varios versos, pero vamos a ser muy estratégicos en cómo los vamos a ver y en cómo vamos a hacer que todo esto encaje como un solo sermón. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 1 entonces, hermanos. Pablo predica en Damasco. Lea conmigo Hechos 9, 20 al 22. Dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Lo primero que vemos dice que enseguida predicaba a Cristo. Pablo, después de su conversión, inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Este es el relato, hermanos, entonces de lo que siguió. Usted, si gusta empaparse de lo que estoy hablando hoy un poco más, vea el tema pasado donde hablamos de la conversión de Pablo, porque eso le va a ayudar, pero para los que a lo mejor no lo van a ver y no estuvieron el domingo pasado, sabemos que en Hechos capítulo 9, verso 1 al 19, estuvimos hablando de la conversión de Pablo y todo lo que pasó, cómo se topó con Jesús camino a Damasco y quedó ciego por 3 días y Ananías oró por él para que recibiera la vista, y al final de ese pasaje vimos que entonces Pablo fue bautizado y se quedó, dice, por un tiempo en Damasco. En el verso 19 usted puede ver eso, pero eso es parte del otro sermón. ¿Ok? Entonces aquí el capítulo 9, en el verso 20, lo que retoma es lo que siguió inmediatamente tras la conversión de Pablo. Y lo que vemos que lo que siguió, hermanos, fue que Pablo fue a evangelizar a los judíos de Damasco. Imagínense dónde, a sus propias sinagogas los fue a evangelizar. Por un lado, los cristianos de Damasco estaban impresionados que un enemigo de ellos que había venido a apresarlos y a extraditarlos a Jerusalén se ha vuelto en un amigo. Pero por otro lado, los judíos están horrorizados porque un amigo de ellos, que se supone que venía a perseguir a los cristianos, que le estaban haciendo competencia al judaísmo, ahora es un enemigo de ellos, espiritualmente hablando en el sentido doctrinal, porque ahora más bien ha venido a evangelizarles a sus propias sinagogas sobre Cristo. Imagínense el escenario, hermano, y el pensar de estos judíos de estas sinagogas de Damasco. Mire su reacción. Dice que le oían estando atónitos, es decir, petrificados, boquiabiertos, estupefactos, como usted lo quiera decir, cualquier palabra que usted quiera usar. Estaban, hermano, que no lo podían creer, no daban crédito. El apóstol Pablo, que era, dice, ¿no es este aquel que estaba asolando a todos en Jerusalén? Ellos comienzan a meditar, los judíos. Y que de hecho la razón por la que vino aquí a Damasco es para apresar a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Dice que se confundían los judíos con esta conversión
y les causaba una confusión especial porque dice el pasaje que Pablo estaba demostrando que Cristo era el Mesías. Estaban esperando que Pablo llegara y apresara a los cristianos, no que les viniera a hablar de Cristo a sus reuniones. Pablo había venido a Damasco e iba a ir a las sinagogas de Damasco como judío, como representante del judaísmo. Pero ahora Pablo va a Damasco, a las sinagogas de los judíos, como cristiano, como representante del cristianismo. Eso fue lo que tenía, hermano, a estas personas atónitos. No lo podían creer. Se supone que Pablo debió de haber llegado a las sinagogas y decir, hermanos judíos, aquí les traigo a muchos cristianos que he arrastrado y los traigo para que ustedes si quieren los apedreen. Eso es lo que esperaban los judíos cuando Pablo llegara a la sinagoga de ellos. Pero lo que Pablo, en lugar de llegar a decirles, aquí traigo a los cristianos, llega y les dice, ¿qué creen, hermanos? Soy cristiano. Soy cristiano. Y vea dónde elige Pablo, hermanos, comenzar a evangelizar. Pablo pudo haber sido un lugar donde no lo conocieran, donde no corriera tanto peligro su vida, pero Pablo decide, hermanos, ir a evangelizar a un lugar donde a él lo conocen. Porque él quiere demostrarles, hermano, que es un hombre nuevo, que algo extraordinario ha pasado en su vida. Ha tenido un encuentro con Cristo cuando estaba precisamente por entrar a Damasco y no es el mismo. Y Pablo hace honor a lo que escribió en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Y ya estaba proclamando entonces con valor delante de personas que lo iban a odiar, que él no se avergonzaba del evangelio. Entonces, en este punto, hermano, lo primero que vemos entonces es que Pablo comenzó a predicar de Cristo en el lugar menos pensado y que estas personas estaban impresionados porque esa no era la razón por la que él había ido a ese lugar. Vamos a ver el punto número 2. Pablo comienza a sufrir por Cristo. Pablo comienza a sufrir por Cristo. Lea conmigo el verso 22 al 25. Hechos 9, 22 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esta expresión aquí, hermano, que pasaron muchos días y que entonces fue que resolvieron matar a Pablo, es aclarada en Gálatas 1:17. Porque cuando nosotros leemos en Gálatas 1:17, el apóstol Pablo relata cómo se dieron esas cosas. Después de que él se convirtió, él inmediatamente llegó a Damasco. Pero pasado un tiempo, él salió de Damasco y él regresó a Damasco. Usted lo puede leer en su casa en Gálatas 1:17. Dice que él llegó a Damasco después de su conversión, salió de Damasco y fue a Arabia. En su primera llegada a Damasco no lo tratan de matar, es cuando él está predicando en las sinagogas. Él sale de Damasco, va a Arabia y después de un tiempo de estar en Arabia, regresa a Damasco. Y es en esta segunda vez que entonces tratan de matarlo. Gálatas 1:18, el verso que sigue, dice que a eso se había dedicado Pablo en Damasco, a estar trabajando y a estar ocupado en el evangelio. Y fue entonces en ese proceso de tiempo que él se fue ganando la discordia de los judíos, en el tiempo que él estuvo en ese lugar. Querían matarlo, pero por alguna razón Pablo se enteró de los planes que tenían y llegó al conocimiento de Pablo de que estaban vigilando la puerta, porque era una ciudad amurallada donde él estaba, y entonces había una puerta por la cual él tenía que pasar para salir. Ellos dijeron, Pablo está nuevamente en Damasco, vino a seguir propagando el evangelio. Se supone que no vino a propagar el evangelio, sino a atacar a los cristianos, así que lo vamos a matar. Y comenzaron entonces a custodiar esa puerta. Pero Pablo se enteró, y como Pablo se enteró, Pablo no salió por la puerta. Pablo salió por la ventana. ¿Sí? Y usted dirá, ¿qué ventana? Bueno, eso él lo cuenta también cuando fue descolgado. Dice que en el contexto del otro verso, donde ya se nos arma más el escenario, el apóstol Pablo es descolgado porque en las murallas antiguas eran tan grandes, hermano, esas murallas que rodeaban una ciudad, que de hecho sobre la muralla podían las personas transitar, o inclusive carruajes podían transitar sobre la muralla. Entonces las murallas eran tan masivas que muchas veces en la misma muralla se hacían casas.
Y esas casas tenían ventanas que daban hacia afuera de la ciudad. Por ejemplo, Rahab, ¿se acuerda que vivía en la muralla de Jericó? Y entonces se cree que fue esto lo que sacaron ventaja los discípulos. Cuando se enteraron de que querían matar a Pablo, dijeron: Pablo no puede salir por la puerta porque lo quieren matar por estar predicando el evangelio. Y seguramente usando este canasto para que pensaran que era otra cosa, y la noche, y usando una ventana de una casa que daba hacia afuera de la ciudad, fue por donde descolgaron entonces al apóstol Pablo, prácticamente como si fuera un contrabando, ¿no? Y de esa manera fue que él pudo escapar de esta ciudad donde estaba rodeado y donde lo querían matar. Pablo escapa, hermanos, porque él sabe de lo que son capaces los judíos. Él estuvo presente cuando a Esteban fue apedreado hasta la muerte. Y él mismo era testigo de lo que él había hecho a los cristianos, arrastrándolos y llevándolos a la cárcel. Él sabía que un judío celoso de su judaísmo y que veía al cristianismo como una secta peligrosa que comenzaba a desplazar al judaísmo, eran personas, hermano, muy, muy celosos y por tanto podían reaccionar de una manera muy violenta. Y como su ministerio pues apenas iba empezando, hermano, pues obviamente el Señor permitió, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escapara de esta manera, no por miedo, ¿no? No por miedo, sino como porque Pablo mismo dijo en Filipenses, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero apenas iba comenzando su ministerio y no podía su ministerio terminar tan abruptamente cuando apenas iba comenzando. Pablo aquí, hermano, ya comienza a sufrir por el Señor, algo que el Señor le había dicho a Ananías, ¿se acuerda? Ananías no quiere ir a orar por Pablo, pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi palabra delante de los reyes y delante de los gentiles. Y además yo le voy a demostrar a él cuánto le va a ser necesario padecer por mi nombre. Ya se había empezado a hacer una realidad lo que el Señor Jesucristo le había adelantado. No iba a ser fácil. La vida de Pablo, hermano, fue una vida muy dura, muy difícil. ¿Ok? Pero ahora se presentaba la oportunidad de Pablo de demostrar que a Cristo, a quien él antes odiaba, era el Cristo al que él ahora amaba. Y que el Cristo al que él perseguía era el Cristo al que ahora le quería servir. Entonces pasó de ser perseguidor de Cristo a ser seguidor de Cristo. Y pasó de ser perseguidor de Cristo a ser perseguido por Cristo. Las cosas se habían invertido en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Y vea lo que sigue. En el punto 3, Pablo es rechazado en Jerusalén. Punto 3, Pablo es rechazado en Jerusalén. Hechos capítulo 9, verso 26 al 31. Hechos 9, 26 al 31. Lea conmigo. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo huye de Damasco, apenitas y logró escapar, hermano, porque la puerta estaba sitiada, tuvo que escapar por una ventana y colgado ahí en un canasto. Me imagino que era un canasto bien grande, ¿no? Para que un cuerpo humano pues se pueda ocultar ahí, no era cualquier canastita. Pero entonces ahora, hermano, Pablo sale de Damasco y llega a Jerusalén, y su primera intención es obviamente tratarse de juntar con los discípulos, con los cristianos en Jerusalén, pero resulta que los cristianos de Jerusalén le tienen miedo y no creen que él sea un verdadero discípulo. Lo que está en la mente de los cristianos de Jerusalén es: Pablo es tan astuto que ahorita lo que está haciendo es disfrazarse como oveja, pero lo que es un lobo que se quiere meter al rebaño para agarrar a las ovejas descuidadas y entonces hacernos más daño, porque ellos conocían muy bien
lo violento que Pablo se ponía contra los cristianos. Le tenían miedo, con justa razón. Lo miraban entonces con recelo, no lo estaban aceptando dentro de la iglesia. Y ya dijimos, no era natural la reacción de los hermanos ante esta situación. Pero, gracias a Dios, que entre estos cristianos que no estaban dándole un voto de confianza a Pablo, estaba Bernabé. Porque Bernabé, hermanos, Dios lo usó para que Pablo fuera aceptado en la iglesia. Mire lo que dice ahí. Entonces Bernabé les contó cómo Pablo había visto al Señor camino a Damasco y había hablado denodadamente en Damasco acerca de Cristo. Bernabé tenía influencia en la iglesia, entonces, porque ya vimos a Bernabé, ¿no? Hablamos de Bernabé en capítulos anteriores, un judío piadoso, judío varón de Chipre, piadoso, de buen testimonio, generoso, que había vendido propiedades y había puesto el dinero al servicio de la iglesia, de buen testimonio. Bernabé era un hombre de confianza, era el instrumento ideal para decir, hermanos, tranquilos, relájense, porque como le tenían confianza a él, sabían, hermano, que él era un hombre de buena reputación dentro de la iglesia. Y él extendió entonces esa confianza dentro de los demás hermanos para que aceptaran al apóstol Pablo. Hasta aquí llevamos 3 personajes que han sido cruciales en la vida de Pablo, en su camino al cristianismo. El primer personaje crucial en la vida de Pablo fue Esteban, porque Pablo estuvo ahí cuando lo mataron y estuvo escuchando la oración que Esteban hizo diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que están haciendo. Agustín de Hipona decía que la iglesia le debía a Esteban, a la oración de Esteban, el ministerio de Pablo. Creo que tiene algo de sentido, ¿no? Esa oración que hizo Esteban mientras Pablo estaba cuidando la ropa de los verdugos que estaban apedreando a Esteban, tuvo que haber tenido un impacto en la vida del apóstol Pablo. En segundo lugar, también la iglesia o los cristianos le debemos el ministerio de Pablo a Ananías, que fue un hombre perdonador. Un hombre valiente que fue a orar por Pablo cuando Pablo, hermano, estaba ciego en Damasco y el Señor lo envió a orar. Y acuérdese que dijimos, hermano, que Ananías era uno de los blancos que Pablo iba a ir a atacar a Damasco, pero ahora el Señor lo usó para orar por él y que él pudiera recibir la vista y que pudiera ser bautizado. Y ahora en tercer lugar también le debemos a cierto punto, estoy hablando humanamente, hermano, nosotros sabemos que Dios es soberano y al único que le debemos a Pablo es al Señor. Pero estas personas fueron instrumentos clave en la vida de Pablo. Bernabé los convenció de que él era un verdadero convertido, que no era un espía, porque eso era lo que los cristianos sentían. Este posiblemente es un espía, quiere ubicar bien quiénes somos, dónde vivimos, conocernos, y entonces venir con toda la policía del templo y llevarnos quizás presos o hacernos daño. Pero, hermanos, Bernabé mostró realmente un corazón perdonador, un corazón generoso con el apóstol Pablo, y cuando la mayor parte de la iglesia lo rechazó, él le dijo, hermano Pablo, bienvenido a la iglesia. Recuerda, hermano, que es posible que dentro de la iglesia haya algún resentimiento contra Pablo, porque Pablo ha hecho daño a la iglesia, y es posible que algunos dicen, no, sí le creo que se convirtió, pero yo no lo perdono porque hizo daño a la iglesia, puso presos a los hermanos. ¿No? Y eso habla entonces de que, hermanos, cuando una persona viene a Cristo, nosotros tenemos que hacerle sentir en la iglesia bienvenido y perdonarle sus pecados que haya cometido en el pasado, porque eso es lo que estaba haciendo Bernabé aquí. Bernabé estaba diciendo, tranquilos, él es nuestro hermano, en lugar de rechazarlo o de no saludarlo, abracémoslo como nuestro hermano. No, pero es que él arrastró a fulano y a mengano, ¿no te acuerdas? Perdonémoslo, porque eso fue antes. El hombre ahora es una nueva persona en Cristo. Ha nacido de nuevo, ha tenido una conversión, ha tenido una conversación con Cristo. Y aquí hay una lección para nosotros, hermano, de que muchas veces nosotros como que las iglesias somos así un poco cerradas, ¿verdad? Tenemos nuestro círculo de amigos y si llega alguien nuevo no le saludamos, ni le hablamos, ni le decimos bienvenido. Entonces, aquí Bernabé nos da una lección, hermano, de lo que es discernir cuando alguien es un verdadero cristiano y en segundo lugar también perdonarle los pecados que haya cometido en su vida pasada, porque ¿qué importa lo que haya hecho antes de Cristo? Si ahora es una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas en la vida de este hermano han sido hechas nuevas.
Dice que disputaban con los griegos y procuraban matarlo. Esta palabra disputar en el griego, acuérdese que es la palabra exacta para debate. Y fue algo que Esteban había hecho. Esteban había disputado con los griegos, había debatido con ellos. No habían podido con él, los griegos no habían podido con él y por eso fue que lo mataron. Y ahora todo parece indicar, porque aquí ya Pablo está en Jerusalén donde mataron a Esteban, pero está tratando con griegos, que quiere decir que son judíos por religión, pero que nacieron fuera de Israel. Y está tratando, al parecer, con la misma gente que mató a Esteban. Y las mismas disputas que Esteban tuvo con ellos, tratando de demostrarles que Cristo era el Mesías, ahora ellos lo están teniendo, pero con Pablo. Y no necesitamos ser muy sabios. Pablo los derrotó en el debate. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo querían matar. Y siempre ese es el recurso de los débiles. Cuando tú estás argumentando con alguien y no tiene argumentos para rebatir lo que tú dices, entonces hacen el ataque a la persona, ya no al argumento. Y eso fue lo que sucedió aquí. Están violentos y furiosos con el apóstol Pablo porque no lo pudieron vencer en este debate. ¿Y qué es lo que está debatiendo Pablo? Pablo está comprobando por las Escrituras que Cristo es el Mesías. Los judíos están atónitos ante la conversión de Pablo porque Pablo no es cualquier judío. Pablo es un perito en el tema de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, todos los credenciales que él tenía como apóstol. Pero ahora imagínese que ese conocimiento, combinado con la llenura del Espíritu Santo que Pablo tiene ahora, Pablo se ha vuelto imparable. Pablo es un judío que conoce perfectamente la ley y que está usando la misma ley de los judíos para demostrar que Cristo es el Mesías. Entonces se sienten traicionados y por eso también lo quieren matar al apóstol Pablo. Lo comienzan a perseguir porque Pablo es un cristiano peligroso. Usted sabe que el mundo no persigue, hermano, a los cristianos blandengues. El mundo no persigue a los cristianos blandengues. Los cristianos blandengues son aquellos que trabajan con bastantes personas que son impías, que no son incrédulos. Y estos cristianos blandengues, cuando tratan con esa gente, se mezclan y no se sabe quién es quién. Hablan igual, piensan igual, son igual de qué sé yo, mal hablados, faltos de seriedad, faltos de responsabilidad. A esos cristianos nadie los anda persiguiendo. Esos son bienvenidos, el mundo les aplaude, tú eres de los nuestros. Si todos los cristianos fueran como tú, yo me convertiría, ¿no? Pero un cristiano verdadero, radical y firme es perseguido. Y Pablo es un hombre radical y bien definido y por eso es que lo están persiguiendo. Un buen cristiano que es celoso por las cosas de Dios, por la doctrina, por tener una cosmovisión bíblica del mundo, de la vida y de todas las cosas que nos rodean, siempre va a estar bajo ataque. Siempre va a estar bajo ataque. De aquellos cuya cosmovisión es mundana, es fría, creen que el matrimonio se puede deshacer a cualquier momento, que se puede tener relaciones fuera del matrimonio, que los hijos no hay que instruirlos en el cristianismo, que ahí ellos decidan, que no hay que ser tan estricto con ellos. Entonces, cuando tú eres un cristiano radical, siempre vas a estar chocando con los blandengues. Gente que dice, no tomemos tan en serio las cosas, está exagerando el pastor. No es así. Pero Pablo, hermanos, es inflexible en ese asunto. Y por eso está siendo perseguido, porque él no está negociando con nadie el evangelio. Y por último, en la última parte de esa porción dice, y las iglesias tenían paz. Tenían paz. Una vez que Pablo se fue, que había venido a hacer una discordia en Jerusalén, porque había venido a alborotar a todos los judíos de por ahí, dice que entonces las iglesias, hermano, tenían paz. Pablo se ha ido, al parecer dice que pasó por Cesarea y luego llegó a Tarso, porque Pablo una vez que ha evangelizado a los judíos, que son sus hermanos, religiosamente hablando, porque él era un judío, ahora le quiere hablar a sus hermanos de sangre, a su, ¿cómo se dice? A sus paisanos. Se va a Tarso, de donde él es originario, y va entonces a testificar allá también. Yo soy una nueva criatura en el Señor. Es lindo, ¿verdad, hermano? Cuando uno se convierte y uno le testifica a su familia de que eres cristiano. Por lo general, quien más te rechaza en este mundo es tu familia, por lo general. Es más fácil que alguien extraño te diga, wow, me da gusto, qué bueno, te convertiste y has cambiado tu vida, te felicito. Y tu mamá y tu papá te dicen, te desheredo, porque has dejado la religión de nuestros padres, o qué sé yo. Entonces, de todos modos, en Tarso el apóstol Pablo no tenía
fácil la situación, hermano. Pero llegó ese momento, entonces aquí el Espíritu Santo aprovecha para darnos un resumen en esa última parte, verso 31, de cómo la iglesia sigue prosperando, sigue creciendo, sigue siendo bendecida y en este momento tienen paz y la iglesia se multiplicaba. Para que una iglesia, hermano, crezca y se multiplique de una forma sana, hay iglesias que crecen de forma sana, hermano, y hay iglesias que crecen de forma malsana. No todo lo que brilla es oro. No todas las iglesias que son grandes han crecido porque son buenas iglesias. A veces se manejan como cualquier otro negocio, cualquier otra empresa, utilizan algunas estrategias y cosas que les han funcionado y han crecido, y son mega iglesias, como se dice. Pero una iglesia sana es aquella que crece según expone las Escrituras. Dijo algo bien hermoso un conferencista cuando estuve la semana pasada compartiendo en la conferencia, dijo, una iglesia sana crece según crece su púlpito. No un púlpito de ese tamaño, no, está hablando metafóricamente de según crece la enseñanza que se imparte en el púlpito. Cuando la enseñanza aquí es bíblica, crece en conocimiento, es una enseñanza bien trazada, se exponen correctamente las Escrituras, entonces tranquilos, porque el Señor va a añadir a los que han de ser salvos, ¿ok? Porque esto es principal. Estamos en octubre, el mes de la Reforma Protestante. 505 años se van a cumplir el 31 de octubre. Y uno de los gritos principales de la Reforma Protestante fue poner el púlpito una vez más en el centro de la reunión. Porque antes de la Reforma Protestante el púlpito se había puesto en una esquinita para leer un pasaje solamente y después hacer rituales en donde no se explicaba el pasaje. Los reformadores dijeron, no, el centro de la reunión es la exposición de las Escrituras. Por eso, hermano, nosotros no nos tenemos que afanar por crecimiento numérico en la iglesia. Nuestro afán principal debe ser que se estén exponiendo correctamente las Escrituras. Y de ahí, hermano, que el que no le guste diga misa. Pero el resto, hermano, y el crecimiento de la iglesia es algo que el Señor va a hacer según a Él le plazca. Qué rico es ser uno predicador que te dedicas a exponer las Escrituras, porque nada pesa sobre tus hombros. Te presentas de libre conciencia ante el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, 2 de Timoteo 2:15. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor hará la diferencia, hermanos. Y después de este comercial, vamos ahora a Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Pareciera que el cambio es abrupto, pero vamos a hablar de Pedro. Punto 4. Pedro es usado para sanar a Eneas. Pedro es usado para sanar a Eneas. Leemos verso 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dijimos, hermano, que para retomar, esto viene desde Hechos 8:25, donde se hizo la última mención del apóstol Pedro, y aquí Pedro vuelve a entrar en escena. Y no vuelve a entrar en escena ligeramente. De hecho, los siguientes 3 capítulos tratan de Pedro. Antes de Pedro salir de escena del libro de Hechos y que Pablo entre, Pedro primero ocupa los siguientes 3 capítulos. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, sigue siendo Pedro el protagonista. Vuelve Pablo a desaparecer y aparecer por ahí esporádicamente en esos 3 capítulos, pero luego en el capítulo 13 comienza el ministerio de Pablo. Y desde el capítulo 13 hasta el 28, en el capítulo 13 comienza su primer viaje misionero y de ahí vamos a ir viendo el segundo, el tercero, según va avanzando Hechos. De ahí no volvemos ya entonces a ver al apóstol Pedro, pero antes de que salga en escena, los siguientes 3 capítulos son de él, el 10, 11 y el capítulo 12. Y lo que vemos es que Pedro está entonces visitando a los cristianos de esta ciudad que se llama Lida. Dice que ahí están los santos, que los santos son los hijos de Dios, esos son los santos, aquellos que son nacidos de nuevo, no porque sean perfectos, sino que santo ahí quiere decir que fuimos separados, apartados para Dios, porque estamos en Cristo. Eso es lo que la palabra significa ahí.
Acuérdese que ahorita, por ejemplo, en este mes de octubre entra un poquito de guerra entre el protestantismo y el catolicismo romano, y nosotros decimos que los santos en la Biblia eran hombres y mujeres vivos que estaban en Cristo, no como enseña la Iglesia Católica Romana, que creen que los santos son personas que están muertas en el cielo intercediendo por nosotros. No, la Biblia habla de santos, sí, en el Nuevo Testamento, pero santos eran personas vivas que estaban adorando al verdadero santo, que es Dios. Amén. Dice, levántate, el apóstol Pablo le habla, dice, levántate, haz tu cama, y dice, y enseguida se levantó. Y le dice Pedro a Eneas, Jesucristo te sana. No le dijo, yo te sano. Por eso le puse por título, Pedro es usado para sanar a Eneas, ¿no? Porque es el Señor el que hace aquí, hermanos, el milagro. Dice que allá habitaba mucha gente, hermano, y que cuando vieron este milagro, estas personas creyeron. Pero yo le hago una pregunta, ¿creyeron solo por el milagro? Tenga mucho cuidado, porque eso es lo que dice aquí, pero el que conoce la Biblia en contexto sabe que los milagros no convierten el corazón. ¿Qué es lo que convierte el corazón? El evangelio. O sea, Pedro les predicó el evangelio a los que no creían, porque ya habían muchos que eran cristianos. Sanan a Eneas y los que no son cristianos al ver el milagro creen, pero no por el milagro, sino porque Pedro les ha predicado el evangelio. A eso fue al Lida. Acuérdese, hermano, que cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿todos los que estaban ahí creyeron por el milagro de Lázaro? No, lea bien. Fueron, dice, a acusar a Jesús con las autoridades romanas, con las autoridades judías y, bueno, también las romanas, ¿no? Que Jerusalén estaba bajo sitio del imperio. ¿Ok? Pero no son los milagros los que convierten, hermano, a las personas. Estas personas que vieron a resucitado a Lázaro en Juan, no se convirtieron. ¿Y qué milagro vio Mateo para convertirse? Ninguno. ¿Qué le dijo el Señor? Mateo, sígueme. Y dejó todo por Cristo. Porque es el llamado eficaz directamente de parte de Dios al corazón de una persona el que produce, hermano, el que uno venga efectivamente al Señor. No es que Pedro fue a hacer una campaña de milagros, como mucha gente dice. No hay que hacer una campaña de milagros para ganar almas. En la Biblia eso no existe. En la Biblia eso no es así. El que gana almas en primer lugar es el Señor Jesucristo, pero es a través del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, hermanos. Y por último, hermanos, el último punto, Pedro es usado para resucitar a Dorcas. Pedro es usado para resucitar a Dorcas. Hechos 9, 36 al 43 es la última porción. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor. ¿Okay? Esta es una ciudad que está cerca de Lida, donde el apóstol Pedro, hermanos, fue usado para que fuera sanado Eneas, que era paralítico. Y entonces esta mujer, que aquí menciona sus 2 nombres, tanto en hebreo como en griego, dice que en hebreo su nombre era Tabita, pero traducido es Dorcas. Usted ha oído mucha gente que dice, los nombres no se traducen, y se rasgan las vestiduras. Porque dicen, a fuerza tienes que decir Yeshua, no Jesús, porque los nombres no se traducen. Hay un montón de versículos en la Biblia donde nos habla de la traducción de nombres.
Más adelante vamos a ver donde dice, y Saulo, el cual también era Pablo, y hay un montón de pasajes que vamos a ver aquí en Hechos y otros en el Antiguo Testamento. Y aquí está traducido porque el nombre de esta mujer significa Gacela. Gacela en hebreo es Tabita y significa Gacela, y en griego es Dorcas y significa lo mismo, significa Gacela. Era una cristiana piadosa, era una mujer, hermano, que abundaba en buenas obras. Siempre estaba buscando qué hacer y en qué ocuparse. Hacía honor a su nombre de Gacela. Era activa, hermano. Estaba siempre ocupada dentro de la iglesia, ayudando a los demás. Así tienen que ser las mujeres cristianas, ¿no? Esta mujer es un modelo, ¿no? Febe, hay tantas mujeres en la Biblia que son modelos de cómo debe de ser una mujer cristiana, piadosa, sabia, prudente, de oración, que ama la Escritura, que ama a su esposo, que tiene a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, que es una consejera sabia de su esposo, una ayuda idónea, etcétera. Todos los deberes que una mujer debe de cumplir si profesa ser cristiana, ¿no? Si no es cristiana, pues no está obligada. Pero si dice, yo soy cristiana, esa es su descripción de cómo debería de conducirse entonces la hermana. ¿Ok? Fíjese que esta hermana está muy activa y de repente dice, hermano, que enferma y muere. Y la ponen en una sala. Varias cosas podemos ver aquí. Todo parece indicar que nadie estaba esperando que ella muriera. Como que fue una enfermedad repentina. Nadie se lo estaba esperando. La hermana activa, abundando en limosnas, cosiendo ropa, ayudando a los pobres. Y de repente, la hermano Dorcas, cae enferma y muere. Como nos va a pasar a todos los cristianos. Todos los cristianos envejecemos, si Dios lo permite, ¿va? Si Dios lo permite, porque puede alguien morir joven, ¿no? Pero la bendición sería envejecer, enfermar y morir. Nadie ha muerto por exceso de salud. ¿No? Alguien dice, yo quisiera morir de algo bonito. No se puede morir de algo bonito. Siempre se muere por vejez, por enfermedad, por un accidente trágico, por un infarto inesperado. Algo así tuvo que haberle pasado a esta mujer. Porque de hecho, hermano, vemos que ellos no la entierran. Lo que debieron de haber hecho, según la tradición, era enterrarla inmediatamente. Pero ellos están que no lo pueden creer. Y no la entierran, sino que la ponen en un cuarto, en una sala, dice. Como que ellos ya tienen algo en mente, estos hermanos. ¿Se acuerdan que Pedro está cerca de donde está el cuerpo de Dorcas? Y mandan a traer entonces al apóstol Pedro para que venga entonces y a ver si el Señor va a hacer algo por Dorcas. Dice, los hermanos, sabiendo que Pedro estaba cerca y que había sanado a Eneas, lo fueron a llamar. Entonces Pedro, sacando a todos, o sea, Pedro vino a Jope a ver a Dorcas. Dice que Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Vemos que Pedro lo primero que hace, hermano, no es llegar haciendo un alarde de superpoderes, acabo de levantar por allá a Eneas, ¿qué va a ser esta resurrección? Háganse un lado. No, Pedro, hermano, llega humildito a ese lugar, saca a las personas, porque él no está buscando hacer un exhibicionismo de poder, saca a las personas del lugar. Usted sabe que eso lo aprendió de Cristo. Cristo, cuando resucitó a la hija de Jairo en Marcos 5:40, sacó a todos, porque Cristo no andaba buscando hacer un exhibicionismo de milagros. De hecho, usted ha leído que le decía muchas veces a alguien cuando le hacía un milagro, no le cuentes a nadie, porque él no, de hecho, cuando caminó sobre las aguas era de madrugada y nadie lo vio, oscuro y lluvioso, y todo el mundo estaba durmiendo en su casa, porque él no andaba buscando hacer alarde en sí de ese tipo de cosas en ese momento. ¿Ok? Entonces no era un exhibicionista. Llega humilde, saca a la gente y lo que hace es arrodillarse y comenzar a orar. Pedirle al que verdaderamente tiene el poder, hermano, de hacer los milagros, que es Dios. Dios es el que verdaderamente tiene el poder de hacer las cosas que Él quiera hacer, porque Él es soberano. ¿Ok? Sin hacer tanto alarde. Yo una vez miré a un evangelista que supuestamente su don era particularmente podía sanar muchas cosas según él, pero su fuerte en sí era rellenar caries. Su fuerte en sí era, si tú tienes caries, ven, porque te voy a poner relleno, el Señor te va a poner relleno a través de mí, pero no cualquier relleno, va a ser de oro. Entonces yo presencié eso cuando supuestamente le dijo a una persona, abra la boca, y le metió un flashlight así, ¿no? La persona casi ahogándose,
Y entonces dijo, a ver, sí, aquí está el oro, y traigan la cámara, y metan la cámara para que graben. Pues imagina, hermano, eso realmente, eso no es cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico no es así, hermano, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Pedro lo que hace es ponerse de rodillas. Pedro se pone de rodillas. Pedro dice, no soy yo, realmente yo lo que necesito aquí es que el único que tiene poder para sanarlo, para resucitar, en este caso a esta mujer, haga algo, porque yo no voy a poder hacer nada. ¿Y qué fue lo sorprendente? Que cuando Pedro le habla, dice que ella abrió los ojos y se levantó. Y esto fue notorio también en todo Jope, y esto también causó, dice, muchas conversiones en ese lugar. Literalmente miles de personas se convertían en donde Pedro pasaba. Un hombre de poca preparación teológica, hermano, pero lleno del Espíritu Santo, y que el Señor lo usaba de una forma poderosísima. Vemos aquí ambos apóstoles, un erudito, el apóstol Pablo, haciendo la obra de Dios, y un apóstol también sin letras, haciendo la obra de Dios. Pero ambos guiados por el Espíritu Santo, con una misión específica de que a donde fueran, tenían que predicar el evangelio de salvación para que las almas, hermano, vinieran al Señor. Dice que Pedro se queda por un tiempo en Jope, se quedó con un tal Simón Curtidor. Dicen los estudiosos que los curtidores en el siglo I eran despreciados por los judíos, porque precisamente su oficio era considerado inmundo, porque consistía en trabajar con pieles de animales muertos, obviamente, y que despedía un mal olor, y además estaba prohibido en la ley entrar en contacto con cadáveres, inclusive de animales. Entonces, aquí ya el Señor está empezando a preparar a Pedro para lo que viene en el capítulo 10. El Señor está derribando prejuicios en Pedro. El Señor le está diciendo a Pedro, quédate con Simón Curtidor, alguien que ni siquiera es recibido en la sinagoga ni puede ir a orar por su oficio, ha sido echado fuera prácticamente de la sinagoga, pero yo quiero que tú te vayas a quedar a su casa, porque el Señor estaba derribando prejuicios de la vida de Pedro, porque en el próximo capítulo lo que el Señor iba a hacer era mandar a Pedro a predicar el evangelio a la casa de un romano. Y así es como el evangelio fue entonces avanzando desde judíos, que eran netamente judíos, nacidos en Israel, practicantes del judaísmo, como judíos griegos, practicantes del judaísmo, pero nacidos fuera de Israel, como samaritanos, mitad judíos, mitad gentiles, mitad israelitas, mitad gentiles, como ir avanzando ahora para predicarle también a los romanos, al eunuco primero, que se le predicó que era un etíope, y luego veremos en el siguiente capítulo entonces a este centurión romano que era Cornelio. Y de eso se trata el libro de Hechos. El libro de Hechos se trata de que se cumpliera la comisión que el Señor les dio. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso cuando acaba Hechos 28, ¿dónde está el evangelio? El evangelio está en la capital del mundo, en Roma. Pablo ha llegado allá para llevar el evangelio y que las almas puedan ser salvas. Amén. ¿Están bien? Los veo así, hermanos, como muy cansados. Duerman bien, hermano, el sábado anterior. No se desvelen, porque sí los veo así como diciendo, pastor, por favor, tenga misericordia de nosotros. Y apenas prediqué 47 minutos. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.